Bueno, espero que estén muy bien. Este es un video para explicar la seguridad informática. Entonces, la seguridad informática se basa en cuatro principios fundamentales, que es la confidencialidad, que es básicamente guardar la privacidad de la información que se da en el software. La integridad es básicamente guardar la posibilidad de la modificación de los archivos y la información, o sea que quien los modifique, si sea el correcto, quien cree esos archivos, sea la persona correcta y no sea en procedimientos no permitidos. La disponibilidad es que básicamente la información, o el software sea disponible para su uso, y la notificación es poder saber qué usuario usa qué y si se lo tiene permitido, o sea, básicamente los permisos. Todos los tipos de peligro están relacionados a ello, y el primero es interrupción, que es básicamente detener un flujo de datos o detener básicamente la disponibilidad de software, de programas. La intercepción es básicamente no detener ese flujo de datos, ese software, sino simplemente recabar información de ellos, o sea, dañarle la privacidad. Modificación, que es básicamente de un flujo de datos, de archivos, de software, modificarlo para que haga funciones que nos interesan. Y la fabricación, que es básicamente crear nueva información y enviarla al objeto que nos interesa que lo reciba. Entonces, los componentes del sistema informático se clasifican en cuatro, y es el hardware, que es básicamente las piezas físicas, que se pueden ser vulneradas de manera física o inyectarle software de manera relativamente fácil. Esto para protegerlos pues es básicamente poder evitar que la gente tenga acceso a poder dañarlos. Y, bueno, y en empresas se manejan con normativas de quién accede a las piezas físicas computacionales. El software es básicamente los programas, sistemas operativos, o sea, lo que manejan ello. Y bueno, según algunos problemas bueno, pero lo que expliqué es básicamente el tema de que pueden ser modificados y que no nos demos de cuenta, también pueden ser dañados, que tenemos que utilizar fuera de antivirus, usar backups. Y bueno, es buscar métodos de seguridad para evitar que eso pueda ser modificado y que no nos demos cuenta. La, la tercera El tercer tipo son los datos, o sea, los datos como tal, el flujo de datos, las cosas de software. Estos básicamente sufren los problemas que ya he explicado. Y bueno, sufre un problema distinto a los anteriores, y es que uno puede hacer uso de bases de datos que, por decirlo, son públicas o son semi-privadas, para recabar información para poder clasificar una persona. Y bueno, esto puede dar a que recaben información no de manera directa, sino de manera indirecta por medio de la atribución a una persona. O sea, sin tener que realmente robar la información, sino que, por ejemplo, clasificarla por medio de información que no está privada. La última, línea de comunicaciones y redes, que estos hablan básicamente de la comunicación entre computadoras, como el internet, o bueno, las redes Wi-Fi o redes físicas de internet. Y estos se dan básicamente de visión activa y pasiva. Pasiva hay dos tipos, que son básicamente robar, o sea, dañar la privacidad de un flujo de redes, o sea, un flujo de información, pensar qué mensajes tiene. O ya el de simplemente analizar el tráfico que pasa en esas redes, que nos permite saber, o sea, nos permite predecir ciertos temas como la cantidad de mensajes, a quién se le envía, quién los recibe, quién los crea. O sea, nos permite saber quién son los mensajes, pero no permite obtener información indirecta de esos mensajes. Y bueno, las redes activas son muy relacionadas en básicamente enmascaramiento, reenvío, modificación de mensajes y denegación de servicio. Denegación de servicio es simple y llanamente a que detengan un servicio, una función que se está dando en un sistema, en un servidor, o que se caiga todo el servidor o todas las redes. En el que es de mensajes, es que por medio del software o por medio de nosotros mismos, sea básicamente un mensaje que se está dando en la red sea modificada. Reenvío es que los métodos de notificación, la información que se pasa en las redes, por así decirlo, las tomemos y las usemos para reenviar información de nosotros, y que eso se enlaza con el enmascaramiento, que es básicamente eso, que es utilizar notificación de los sistemas para pasar información propia, o sea, para hacer un ataque activo.
¿Qué es la protección en sistemas operativos? Es un conjunto de técnicas y mecanismos que sirven para evitar accesos no autorizados a los recursos del sistema. ¿Por qué es importante? La protección en sistemas operativos es crucial para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. La multiprogramación permite compartir recursos como CPU, memoria, dispositivos de entrada y salida, programas y datos entre múltiples usuarios. Esto introduce la necesidad de protección para evitar que los usuarios interfieran o accedan a recursos de otros usuarios. El sistema operativo debe ofrecer niveles de protección para aislar procesos unos de otros, permitir comunicación controlada entre procesos, controlar el acceso a objetos basado en la identidad del proceso, verificar autorización para todas las operaciones de entrada y salida, distinguir entre acciones permitidas y prohibidas. Niveles de protección en sistemas operativos. Sin protección. Son procesos que pueden interferir entre sí. Aislamiento. Cada proceso opera independientemente. Compartición completa. Objetos son públicos o privados. Acceso ilimitado. El sistema operativo verifica permisos de acceso. Capacidades dinámicas. Permisos de acceso se asignan dinámicamente. Uso limitado. Restringe cómo se puede usar un objeto. Los sistemas operativos equilibran la necesidad de compartir recursos con la protección de estos recursos para cada usuario. Ofrecen varios niveles de protección, desde aislamiento total hasta acceso dinámico controlado. Protección de la memoria. La protección de la memoria es crucial en entornos multiprogramados para garantizar la seguridad y el funcionamiento correcto de varios procesos activos. La separación de los espacios de memoria de los procesos es esencial en esquemas de memoria virtual, ya sea mediante segmentación o paginación, o una combinación de ambas. Esto asegura que cada proceso solo puede acceder a su propia memoria asignada y evita escrituras inadvertidas en el espacio de memoria de otros procesos. La implementación de protección de memoria puede variar según el hardware. Control de acceso orientado a usuario. Se conoce como autenticación e involucra el registro o inicio de sesión con un ID de usuario y contraseña. Sin embargo, este método tiene debilidades como que los usuarios olvidan las contraseñas, las revelan accidentalmente o los hackers pueden adivinarlas. En entornos distribuidos, el control de acceso de usuario puede ser centralizado a través de un servicio de red o descentralizado donde cada computador realiza su propio control de acceso. Se puede usar un enfoque de dos niveles, donde los computadores individuales controlan el acceso a sus recursos y la red en conjunto también restringe el acceso solo a usuarios autorizados. En redes más uniformes, se puede imponer una política centralizada del control de acceso gestionada por el proceso de control de red. Control de acceso orientado a los datos. Una vez que el usuario inicia sesión en el sistema, se le otorgan permisos de acceso a datos y aplicaciones específicas. Los sistemas de gestión de bases de datos pueden controlar el acceso a registros individuales o partes de registros, no solo a ficheros enteros. El modelo de matriz de acceso define sujetos como usuarios o procesos, objetos, datos o programas, y derechos de acceso como lectura, escritura o ejecución. La matriz indica qué sujetos tienen qué derechos sobre qué objetos. Muy buenos días a todos. El día de hoy vengo a hablarles sobre el tema de los intrusos en los sistemas operativos. Para evitar varios problemas de seguridad, los sistemas operativos guardan las contraseñas después de haber sido debidamente cifradas junto con sus usuarios en un fichero de contraseñas. Aún así, los intrusos pueden utilizar varios métodos para poder acceder a estas, como por ejemplo, intentar las contraseñas por defecto de los sistemas, porque muchas veces no se cambian, o investigar los datos personales de los usuarios para poderlas habilitar. Los sistemas operativos Unix guardan las contraseñas mediante una rutina de cifrado. Esta rutina de cifrado añade un valor aderezo a la contraseña que cambia de acuerdo a la fecha en que se asigna esta contraseña al usuario, añadiendo a su vez un nivel extra de seguridad. Y después, esto se cifra hasta 25. Aún así, los intrusos suelen ser bastante astutos y, después de haber ingresado a un sistema como invitado, usan un programa que se llama Password Cracker, que les da múltiples contraseñas entre las cuales pueden estar las contraseñas que usa el sistema. Para lograr esto se pueden optar por varios tipos de estrategias. Como ejemplo tenemos, número 1, la generación de contraseñas por computadora.
Número 2. Verificación reactiva de las contraseñas, en la cual el sistema operativo se fija periódicamente en las contraseñas que están en su fichero y las cambia en caso de que sean vulnerables. Y número 3. La de verificación proactiva de las contraseñas, en la cual un usuario elige una contraseña, el sistema mira que cumpla los requisitos de seguridad elegidos y si no lo hace, se le insta al usuario a que la repita hasta que cumpla dicho. Ahora es el turno de hablar de la detección de los intrusos. Los sistemas operativos deben evitar o expulsar a cualquier intruso que intente ingresar a este. Normalmente se suele asimilar que un intruso tiene un comportamiento distinto al de un usuario legítimo, pero como también tiene comportamientos similares, esto puede ocasionar falsos positivos. Nosotros podemos diferenciar estos usuarios de acuerdo al registro de acciones de los usuarios ya existentes, detectando acciones que son estadísticamente anómalas o acciones a las cuales no tienen permiso. Una herramienta eficiente para la detección de los intrusos es el registro de auditoría. Este puede ser tanto nativo, o sea, incluido en el sistema operativo, pero no suele ser lo más actualizado, como específico para detección, que implementa la recolección de varios tipos de datos para generar otros registros de autoría particulares y actualizados. Finalmente, podemos concluir que la seguridad en los sistemas operativos es un tema excesivamente delicado, mientras que aquel que es la posible víctima, la futura víctima, la organización tiene que encargarse de cualquier punto de seguridad posible, reforzar lo que más pueda su armadura. El atacante, el intruso, solamente tiene que ver una pequeña apertura, un pequeño descuido, una pequeña desactualización o incluso accidente de parte del software para entrar y afectar su sistema operativo. Así que mi invitación es manténganse seguros y no abran links sospechosos y mucho menos descargar juegos piratas de sitios web de dudosa procedencia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, hoy vengo a hablarle sobre los software maliciosos. Con el avance tecnológico, los malware también tienden a evolucionar y por su naturaleza cambiante, esto genera una amenaza en nosotros y en las empresas, ya que toda nuestra información se encuentra alojada en la Internet. Por ende, es muy importante saber cómo contrarrestar estas amenazas. El software malicioso, también conocido como malware, es un código diseñado para dañar, comprometer o hacer sin autorización a sistemas informáticos. Y estos se clasifican en dos categorías. Los programas que requieren de una fricción son aquellos que requieren de algún programa o archivo existente para poder funcionar. Como por ejemplo la puerta secreta, que son puntos de acceso secretos dejados por los desarrolladores de un sistema para hacer de manera remota sin autenticación y de esa manera comprometer la seguridad de los datos y las redes. Las bombas lógicas es un código malicioso que se activa por ciertas condiciones, como una fecha específica o acción del usuario, como por ejemplo cuando despiden a un programador y en su descontento este da el código para que se borren todos los archivos cuando él ya no esté en la empresa. Troyanos es un software que parece ser legítimo, pero por dentro incluye funciones maliciosas, como lo puede ser un archivo adjunto de correo electrónico que parece un PDF, pero al abrirlo instaló un software para robar contraseña. Virus, que es un software que se adhiere a otros archivos y se propaga cuando se ejecutan estos archivos infectados, como por ejemplo un virus adjunto a un archivo ejecutable que al abrirlo infecta otros archivos en el sistema. Por otra parte, están los malwares independientes, que se caracterizan por no requerir de algún programa huésped para poder funcionar. Entre estos encontramos los gusanos, que son programas informáticos diseñados para propagarse a través de redes informáticas. Una de las formas más comunes es el correo electrónico. Los zombies, que son máquinas controladas remotamente por un atacante para realizar acciones sin consentimiento del propietario. Por ejemplo, una computadora que lanza una DDoS a un sitio web. Por estas razones, existen programas como los antivirus para prevenir y eliminar estos software maliciosos. Y con la ayuda de la IA y el aprendizaje automático, esto le permiten aprender y adaptarse a nuevas formas, ya que analizan grandes cantidades de datos para detectar patrones y comportamientos maliciosos. En conclusión, la evolución constante de las amenazas digitales demandan un entendimiento profundo de su naturaleza y de las consecuencias que pueden acarrear, y por ende la prevención y la actualización de defensas son pilares fundamentales en la lucha contra las amenazas digitales, y su importancia de prevenir radica en la capacidad de evitar problemas antes de que ocurran. Gracias.
Continuando con los temas anteriormente vistos, exploraremos los sistemas confiables y su importancia en la protección de datos. Los sistemas confiables a menudo implementan seguridad multinivel, manejando datos en múltiples categorías de seguridad. En el ámbito de la seguridad, la información se clasifica en niveles como no clasificada, confidencial, secreta y de alto secreto. Si bien existe un estándar a través de la industria sobre la clasificación de la información, esa va a depender enteramente de las políticas que se definan al interior de la organización. Por ejemplo, la información sensible de un sistema bancario es muy diferente a la que está presente en un sistema médico que guarda historias clínicas. Para considerar un sistema confiable debemos tener dos reglas fundamentales. La primera, no leer hacia arriba, donde nos dice que un usuario solo puede acceder a datos de su nivel de seguridad o inferior, evitando así la lectura de información más sensible. No tendría ningún sentido que un usuario que tiene un rol no clasificado pudiera observar documentos de alto secreto. Y por otra parte tenemos no escribir hacia abajo, donde un usuario solo puede escribir o modificar datos en su nivel de seguridad o en un nivel superior, previniendo la filtración de datos a niveles menos seguros. Posteriormente, veremos cuál ha sido una estrategia ampliamente utilizada para la seguridad de recursos, el monitor de referencias, que básicamente es un componente clave en sistemas de procesamiento de datos, especialmente en aquellos que requieren de altos niveles de seguridad. Su función es regular el acceso a los usuarios sujetos a los recursos o datos objetos según los parámetros de seguridad establecidos. El monitor de referencias actúa como un guardián que supervisa todas las solicitudes de acceso a los recursos del sistema. Cuando un usuario intenta acceder a un recurso, el monitor compara las credenciales de seguridad del usuario como su nivel de autorización con los requisitos de seguridad del recurso al que intenta acceder. Basándose en las reglas de seguridad como no leer hacia arriba y no escribir hacia abajo, el monitor decide si permite o deniega el acceso. Si el nivel de seguridad del usuario es adecuado para el recurso solicitado, se concede el acceso. De lo contrario, se deniega. Cada intento de acceso, ya sea para leer, escribir o modificar un recurso, es evaluado por el monitor, asegurando así una supervisión constante y completa. Además, el propio monitor está protegido para evitar que sea manipulado o alterado de manera no autorizada. Además de lo que vimos anteriormente, existen unas propiedades adicionales que pueden formar un sistema confiable, dentro de las cuales está la mediación completa, que significa que cada acceso a los datos está regulado por reglas de seguridad, asegurando una protección constante, además del aislamiento, que es que el sistema y la base de datos están protegidos contra modificaciones no autorizadas, y verificabilidad, donde la efectividad y corrección del monitor de referencia deben ser demostrables matemáticamente. Después de haber visto estos conceptos, hablaremos un poco de cómo se da la seguridad en sistemas Windows y cómo se implementan algunos de los conceptos que vimos anteriormente. Comenzamos explorando los testigos de acceso en Windows, un componente clave en la seguridad del sistema operativo. Cada proceso de Windows posee un testigo de acceso único. Este contiene el identificador de seguridad, SID, del usuario, además de información sobre los grupos a los que pertenece y los privilegios disponibles. Este mecanismo es crucial porque permite una rápida validación del acceso. Al lanzar un proceso, este hereda el testigo del proceso padre, garantizando coherencia y seguridad, y de esa manera podemos llevar a cabo múltiples procesos al mismo tiempo, asegurando que el tiempo de acceso a los recursos es mínimo. Ahora veamos los descriptores de seguridad, esenciales para determinar el acceso a los objetos en Windows. Cada objeto, como un archivo o ventana, tiene un descriptor de seguridad asociado Este define las reglas de acceso mediante una lista de control de acceso, los ACLs, que posiblemente ya lo hayan podido ver. Cuando un proceso intenta acceder a un objeto, Windows compara el SID del proceso con la ACL del objeto para decidir si permite su acceso. Y por último, veremos el control de acceso a objetos. Los objetos tienen derechos de acceso detallados en su DACL, que incluyen permisos específicos para usuarios y grupos. Además, Windows permite extender estos mecanismos de seguridad de aplicaciones y servicios como bases de datos, entonces, donde ya no es solamente un usuario el que puede acceder a estos recursos, sino que, como lo vimos, una base de datos u otros servicios. Entonces, este sería el proceso que lleva a cabo para uno acceder a un objeto. Tenemos un objeto, el cual tiene sus derechos de acceso detallados en su DACL, y posteriormente tenemos un mecanismo de seguridad, como por ejemplo un monitor de referencias, el cual determina si tenemos el nivel adecuado de autorización para poder acceder a este recurso. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias.